Buenos días, hermanos. Gracias por estar nuevamente conectados a través de esta serie de videos que se han preparado como taller de parte de la Sociedad de Socorro, en el cual ya hemos tenido la oportunidad de aprender primeramente sobre la preparación para el almacenamiento de los alimentos. También hemos aprendido sobre lo que es una mochila de emergencia, cómo poder preparar nuestra mochila de emergencia, trabajar en nuestro plan de emergencia en el hogar, y en esa oportunidad podremos aprender de la experiencia de la hermana Carmen Hernández en cuanto a su conocimiento, su puesta en práctica, su testimonio más importante, sobre todo en lo que es el trabajar en nuestro almacenamiento en el hogar, entre otras cosas que ella podrá mencionar en este video. Así que esperamos que puedan, como en las veces anteriores, aprender, tomar apuntes, tomar decisiones en el hogar y cómo podemos llevar a la práctica cada una de estas cosas, ya que son para poder cuidar de nuestra familia, de nuestra vida y poder también ayudar a los que nos rodean. Así que veamos este video. Hola, ¿qué tal? Pues muy buenas, mi nombre es Maica Hernández, para quien me conozca, y pues me han pedido que conteste algunas preguntas sobre cómo es lo de almacenar, qué es lo que yo he hecho y qué es lo que otras personas pueden hacer y qué, bueno, en dónde y todo lo demás. Yo, como líder especialista de la autosuficiencia y bienestar de la Estaca de Cartagena, tengo hoy la intención de compartiros además la importancia de todo esto. Yo personalmente ya vivía en el extranjero desde los años 89, 90 y aprendí allí en Alemania, Austria, Rusia y Suiza cómo, ¿no?, por razones climáticas o de defensa civil, etcétera, hay más culturas que sí se preparan y sí tienen como importante lo del almacenamiento. Claro que en el 2012, cuando me bauticé, pues en las escrituras vi las razones espirituales por las que todo esto es, además, entre otros, un mandamiento, y aprendí de la mano de José Yagües, Jorge Seguí Mada, Araceli Páez, José Guillén, Susana Lorente, Mauricio Rodríguez y Leandro Guillén, muchas cosas que he podido ampliar después y aplicar en todo caso. Y pues mucho he tenido que hacer también de forma autodidacta, investigando en páginas web. Y bueno, una de las cosas que hice fue hacerme con suministros de emergencia. Hay una empresa en Barcelona que la lleva un chico que se llama Ricardo, y también tenemos en la página de la iglesia esta página que habla de storage, que es estocaje, ¿no?, o almacenamiento. Como veis, hay un epígrafe en donde pone todas las categorías, y al desplegarlo pues tenéis exactamente qué es lo que, y veis que la quinta línea es almacenamiento de alimentos. ¿Qué alimentos almacenar? Pues, y cómo hacerlo, esa es la pregunta, ¿verdad? Necesitamos una logística doméstica y necesitamos entender que esto es arte, ciencia, técnica y hábito a la vez, que hay que pasar del caos al orden y con ciertos criterios. Hay que acumular, no es almacenar, pues hay que hacerlo con buen juicio, y que todo ese espacio que necesitamos no lo pueden estar ocupando las cosas que no necesitamos. La logística doméstica exige previsión, planificación, exactitud, control de datos, costos, fechas, condiciones, temperaturas de luz. Entonces, muy importante diferenciar lo que tenemos que hacer a la hora de almacenar, que no es simplemente decir, lo tengo todo ahí en caja debajo de la cama, o lo tengo todo en ese armario de la guardilla y ahí lo dejo, y ahí lo tengo. Necesitamos conocer, diferenciar, preparar, etiquetar, aislar también, ¿no? Dónde vamos a poner los productos de higiene, dónde vamos a poner los productos de medicina, pero no de consumo diario, sino los que tengamos destinados precisamente a este almacenamiento específico para una emergencia, para un caso de supervivencia. ¿Y qué mínimo necesito considerar? Pues nuestras cosas sagradas, que son nuestros tesoros, lógicamente van a estar en primer lugar, ¿no? ¿Qué escrituras, qué ropa funeraria, qué bendición patriarcal, etcétera, quiero tener en un lugar resguardado de peligros como el fuego o el agua, que pudieran de alguna manera sobrevenir al hogar? Y bueno, ¿qué hacer si no tuviera agua, y si la tuviera y estuviera contaminada, o si tuviera que reciclar la que ya tengo? Tendría esas pastillas desinfectantes, esos filtros, y si los alimentos no los he pasado al vacío, ¿qué les va a pasar? ¿Qué necesitaría de medicina o de parafarmacia para un stock de 6 meses? ¿Qué haré con la fecha de caducidad?
qué elementos preventivos pueden convertirse en salud para toda la familia y en evitar que caigamos enfermos. Los documentos que haré, como cuáles necesito fotocopiar, compulsar, homologar o plastificar. La iluminación, tendré variedad, tendré velas, tendré linternas, pilas, sistema dinamo y solar para que no nos falte si tuviéramos que estar 3 meses desabastecidos. Comunicaciones, sí o sí necesito saber cómo hacer una jaula de Faraday o cuáles en casa me sirven, como por ejemplo el microondas o la nevera, de por sí son jaula Faraday, es decir, para una tormenta solar o altas tensiones electromagnéticas o eléctricas, nos protege todo lo que tengamos allí guardado. Entonces, de inmediato tendré que guardar todo allí o hacer una especie de bobina de Tesla que me proteja todo el hogar. Herramientas multiusos, herramientas polivalentes y que tengamos creatividad para utilizar unas por otras muchas veces cuando a lo mejor nos estén faltando cosas. Y que la ropa en principio pues sea hidrófuga a ser posible o al menos ligera y fácil de secar por si necesito en un caso de inundación o en un caso de incendio pues salvarla en mejor estado. Nuestras armas son la armadura de Dios y la revelación y eso es lo que nos va a guiar en todo caso para saber qué es prioritario y qué seleccionar o qué no y qué almacenar o qué no. En todo caso hay criterios como la durabilidad, el peso, el envase, si consideraré que los precocinados me interesan, si preferiré otras características nutricionales, aporte calórico, coste, mantenimiento y almacenaje del que lo haga una familia A o una familia B. Si yo prefiero los productos deshidratados, desecados, en polvo, enlatados, en conservas de cristal, en envase al vacío y bueno, muchas hipotéticas situaciones de emergencia, leves, intermedias o severas me puedo ver confrontando y qué haré, cómo me servirá este almacenaje. Necesitaré un huerto doméstico, necesitaré conocer más de nutrición, de medicina alternativa, algo de química, fórmulas magistrales o remedios y soluciones caseras. Pues todo el tiempo la solución es autoinstruirme viendo vídeos tutoriales, ¿no? Los productos de higiene, limpieza, herramientas, documentos, medicamentos o ropa son no plantean grandes interrogantes, pero la cuestión alimentaria sí. Compraré los que son más económicos, que en general vienen en grandes envases, o compraré en tamaños monodosis, en monoraciones, o tendré una variedad de los dos. Me encontraré en caso de emergencia con o sin suministro de agua, con o sin el refugio de mi casa donde tengo mi almacén hecho y donde tengo un techo, o tendré que verme en el vehículo, tendré que verme en otro lugar. Puedo tener un refugio alternativo en algún otro lugar para no depender solo de aquel en el que vivo. ¿Qué haré si no tengo movilidad? ¿Y qué haré si la tengo? ¿Tengo algún plan en caso de tener algún vehículo? ¿Tengo algún plan en caso de tener que desplazarme a pie con mi almacenaje? ¿Estaré unida o desunida? Es verdad que para todo esto la mochila de emergencia tiene que ser nuestra solución, pero ese almacenaje podría ser más práctico si todas estas cosas también se revisan, si tendré que estar moviéndome desde mi casa hasta otros sitios o podré estar pivotando y más o menos quedándome en mi casa. De todas formas, mi gran cuestión siempre fue ¿qué necesito comer cada día? O sea, ¿qué necesitaremos por persona? ¿Qué cantidad de alimentos y de qué manera lo haremos, ¿no? Para saberlo. Y bueno, pues esta es la información base, ¿no? En base a una dieta de 2.000 calorías, pues unos 470 gramos en seco van a abarcar lo que son los hidratos de carbono, los azúcares, las grasas y las proteínas en las proporciones adecuadas. Como veis, pues para recordarlo de forma mnemotécnica, tenemos la desescalada de menos 20, azúcares 90, grasas 70, proteínas 50, son todos impares y restándole 20 sabemos cómo recordarlo. Pero todo eso no es lo único. Los alimentos tienen que tener sodio, potasio, magnesio o tenemos que tener vitaminas A, C, calcio, hierro, oligoelementos y complementos vitamínicos para no sufrir carencias, porque la primera semana no tiene por qué pasar nada, máxime si partimos de un momento en el que estamos sanos y en el que tenemos reservas físicas, ¿no? Pero a cabo de 2 o 3 meses podríamos empezar incluso a enfermar pues por no estar cumpliendo un poco con una dieta equilibrada de la que estamos viendo aquí, ¿no? Hay que tener en cuenta que la proteína puede ser tanto de origen vegetal como animal y que en ambos casos es perfectamente saludable. Y hay que conocer pues, cuál es esa alimentación saludable que puedo tener en mi despensa para emergencias
que cumple también pues, unos criterios de economía, unos criterios de volumen, unos criterios de qué son los que sabemos si podemos comer en mi familia, y que contienen los oligoelementos, ¿vale? Muy importante que esas reservas de comida no sean chucherías, no sean comidas, digamos, industriales, solo así de bollería industrial, de patatas fritas y cosas así, sino que me aporten lo que necesito para subsistir. Lo que necesito es no morir, ¿no? Y podemos recordar un poquito lo que son las barritas energéticas con vitaminas que tienen los militares y tanta otra comida militar que ellos llevan en el combate. Aquí vemos, por ejemplo, pues que efectivamente estos tipos de alimentación tienen sus pros y sus contras, pero en la variedad está el gusto, y considerando siempre que tengamos en casa pues arroz, habichuelas, aceite, la miel, leche deshidratada, varitas de chocolate, es decir, algunas cosas que son imprescindibles, pues en lo demás va a tener mucho que ver nuestra economía y nuestros gustos y el espacio del que disponemos. Un plato de emergencia tiene que tener, por ejemplo, vamos a decir, una lata de atún, unos 3 biscotes, unos poquitos guisantes y unas poquitas habichuelas o pasas, y algo se puede ser pues, de líquido, que ya puede contener, por ejemplo, leche, ¿no? Que ya puede contener también un adicional de proteína. Y ahí vamos a ir moviéndonos, que en vez de atún otro día sardinas, que otro día es paté, que otro día son 3 quesitos, pero ahí me mueven una variante de proteínas, pues que las puedo tener enlatadas, como incluso las comidas que vienen ya preparadas, que vienen unas lentejas o vienen unas albóndigas, o que vienen unas, por ejemplo, también a veces vienen los potitos, que vienen para los bebés y para los mayores, tarros de mayor y menor tamaño, y que son muy socorridos, la verdad. Luego, pues de cereales, ahí que vamos a tener los arroces y todo lo que es también la fibra. Entonces vamos a tener que, por ejemplo, ver si podemos tener pan de higo, podemos tener galletas, pero todo siempre mirando un equilibrio nutricional. En las frutas, pues conservas, compotas, por ejemplo, pasta de membrillo, dulce de leche podríamos tener en el sentido de también en la parte proteica, y las hortalizas, pues sí, una variedad de maíz dulce, de guisantes, vegetales mixtos, habichuelas. Hay lo ideal es que más o menos con poquito también incluso podamos destapar y comérnoslos en caso de que no pudiéramos cocinar porque nos falta el suministro de gas a la luz, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, cómo sobreviven los militares en caso de guerra. En pleno combate, estas son las raciones que ellos tienen. Y aquí vemos una comparativa de lo que hace el ejército francés, el estadounidense, el español y el australiano. Y es verdad que no es apetecible, lo vemos y decimos, uy, yo no comería eso jamás. Pero bueno, ellos sobreviven, vuelven y además resisten, ¿no? La batalla, resisten todas las inclemencias del tiempo. Y aunque la estética no es acorde a lo que estamos acostumbrados a ver, pero por lo menos mantenemos la vida. Recordemos que, en resumen, el almacén de casa tiene que ser una ampliación de lo que vamos a considerar importante en la mochila de emergencia. Como vemos aquí, básicamente, pues, alimentos que no sean perecibles, agua embotellada, botiquín, documentos, radiopilas, cuchillas o herramientas. Eso, pero a mayor escala. Que todo esto no nos sirve si no hay un plan de emergencia, y que esa cohesión de la familia es fundamental, porque llega el problema, si no existe esa cohesión, ¿cómo vamos a solucionar el problema, ¿no? Si no sabemos en caso A qué hacer, en caso B qué hacer, en caso C qué hacer, si nos pillan desunidos. Y, en definitiva, quedarnos, por favor, con la idea de que almacenar no es acumular, y esto es lo principal que tenemos que saber, ¿vale? Y dejo pues este testimonio en nombre de Jesucristo. Amén.